A ver. Arratsaldeon denoi. Akaesa aiken, Arabako esperientzia ikasle eta ikasle hoien kultur elkartea eta esperientzia gelan online hitzaldi aria hartzen ari gara. Hauxe da, laugarren hitzaldia. Gaur, Juanjo Álvarez aurkezten dizuet. Buenas tardes a todos. En Akaesa Aike, Asociación Cultural de Alumnos y Exalumnos de las Aulas de la Experiencia de Álava y las Aulas de la Experiencia, vamos cogiendo el hilo a las conferencias online. Esta es la cuarta. Presentamos en el día de hoy a Juanjo Álvarez. El año pasado nos ilustró sobre el Brexit y su repercusión en Euskadi. Nos gustó tanto que le hemos vuelto a llamar. Juanjo Álvarez nació en Zumaya en 1964. No puedo decir todos los premios que tiene, ya que le quitaría a él su hora. Empezamos diciendo que jugó al fútbol en el Eibar en segunda división. Con 29 años ya era doctor en Derecho. Es catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV y consejero abogado del despacho Cuatrecasas. Experto independiente designado para la Comisión Europea para las áreas de libertad, seguridad y justicia y coordinador académico del Observatorio Jurídico Transfronterizo Hispano-Francés. Ha realizado diversas investigaciones sobre derecho marítimo, derecho de comercio internacional, derecho foral e interregional y arbitraje comercial internacional. Es el secretario del Instituto de Gobernanza Democrática. Ha participado en la preparación de varios proyectos legislativos. Es miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y ha sido galardonado en 2015 con el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. El día 20 el profesor Antonio Erkoreka nos hizo unas comparaciones sobre la gripe española y el COVID. Se nos ha ocurrido pensar cuáles son o serán las derivadas geopolíticas de la pandemia. Y por ello el profesor Juanjo Álvarez nos ilustrará sobre pandemia y geopolítica, un nuevo orden mundial. Eskerrik asko etortzeagatik. Gracias a todos por haber venido. Pido un fuerte aplauso para Juanjo Álvarez. Por favor, no compartir vídeo y audio para evitar interferencias. Si tienen alguna pregunta pueden dejar el mensaje en el chat y al final de su intervención les contestará. Y sin más, paso la palabra a Juanjo Álvarez. Muy bien, eskerrik asko, Jesús. No sé si me oís bien, espero que sí. Gracias. Y quería comenzar primero agradeciéndoos la invitación, de verdad, Jesús, en nombre de todo el colectivo, y estamos casi 70 personas reunidas en un lunes a la tarde-noche para dialogar, debatir y tratar de analizar un poco la circunstancia y la dimensión geopolítica vinculada a la pandemia. Y para mí es de verdad un placer y un honor compartir un segundo año. Tengo el recuerdo muy cercano de aquella noche también, tarde-noche preciosa sobre el Brexit, y estamos, si me permitís comenzar ahí, pues a un mes, a 31 de diciembre, y hoy estamos a 30 de noviembre, a 31 días en relación al Brexit, del que igual hablamos luego un momentito puntual, pues conocer si finalmente vamos en ese caso también al caos o al desgobierno de no tuvimos un convenio de salida pactado, pero sobre la base de un convenio que regulara las relaciones a futuro, y entre la pandemia y la dimensión política interna del Reino Unido, que está mucho más convulsa de lo que aparece en los medios, pues realmente la casa casi sin barrer. O dicho de otra manera, por terminar esta breve introducción, está en Wagner y está siendo la parte europea la que está elaborando el tratado y gran parte de los contenidos, en la pretensión de que, como ya comentábamos hace un año, el objetivo no tiene que ser aplicar una especie de pena, entre comillas, a quien se va, ¿no? Nos interesa mucho como europeos tratar de llegar a un buen acuerdo, y hablaremos algo de la incidencia que la pandemia tiene en el desmembrarse de la Unión Europea, como plantea el Reino Unido. Agradecimiento y felicitación, porque en un año tan atípico, por emplear un término eufemístico, tan complicado, tan complejo, que sigáis sintiendo la vocación de reuniros, aunque en este caso tenga que ser virtual, y tratar o abordar un tema, de verdad que tiene muchísimo mérito, porque eso es tener una conciencia ciudadana y personal crítica, ¿no? No ser cautivo, al contrario, ¿no? Y tener esta vocación de seguir abriendo vías de reflexión. Y en la parte que me puede tocar, pues encantado de la vida de tratar de ayudaros, ¿no?
efectivamente el enfoque geopolítico, ¿no? Me gustaría, ojalá en el tiempo de reflexión que voy a tratar de trasladaros, primero sentar la idea, primera reflexión, que todo lo que voy a comentar son en gran parte hipótesis, ¿no? Porque desde que emergió esta desgraciada pandemia allá por marzo, empezó también en lo geopolítico una especie de guerra por la predicción. Esto no es nuevo, cada vez que se ha producido alguna circunstancia de efectos catárticos a nivel internacional o mundial, siempre hay esta pretensión de llegar antes que los demás a intentar decir qué va a ocurrir, cuál va a ser el resultado, ¿no? Y realmente es complicado. Yo creo que gestionar la incertidumbre que plantea la pandemia ya tiene una gran complejidad. Intentar ya poder definir qué mundo va a surgir después de que emerja y finalice la pandemia, ¿no? Os decía, perdonaré, que tenía un retorno que me hacía escucharme y me ha hecho estar como dubitativo. Disculpad, si me oís bien, entiendo que sí, ¿no? Que no ha habido ningún problema. Continúo. Os decía que en esta especie de carrera por las predicciones empezaría por relativizar esta vocación de muchos politólogos y de grandes intelectuales de intentar decirnos cómo va a acabar estando el mundo después de la pandemia. La primera reflexión que haría es que probablemente la pandemia lo que está haciendo es acelerar los ritmos de cambios que, como os comentaré, venían ya gestándose tiempo atrás, en algún caso más de una década. Pero desde luego, en lo que afecta a Estados Unidos, los 4 años de Trump es evidente que generaban una serie de efectos que ahora con la pandemia se han visto todavía agudizados y también en otros ámbitos que os subrayaré. Os decía al inicio que es difícil hacer esta prospección, pero pondría 2 ejemplos de 2 momentos históricos que probablemente todos tengamos en mente, ¿no? Uno, el atentado o los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, ¿no? Allí, historiadores de renombre, incluso algún premio Nobel, llegó a decir que esto anticipaba la Tercera Guerra Mundial, ¿no? No llegó esto, llegó otra serie de circunstancias de las que luego igual podremos hablar, ¿no? Bueno, un poco más recientemente, en la crisis que comenzó allá por el 2007-2008, Sarkozy, al frente entonces del gobierno francés, nos dijo respecto a lo que iba a emerger después de esa crisis, que íbamos, dijo así, empleando plural majestático, vamos a reinventar el capitalismo, ¿no? Bueno, aquella crisis terminó de aquella manera, sin un cierre muy claro respecto a las causas y sobre todo a los remedios, pero es evidente que el capitalismo no se reinventó, ¿no? Algo, por cierto, que con la pandemia, no sé si el modelo capitalista, pero lo que hemos conocido como estado del bienestar seguramente va a requerir una remodelación potente, importante, porque a la pandemia sanitaria le sigue, y ya lo estamos viendo, una pandemia social y una pandemia económica de proporciones tectónicas, ¿no? Muy potente y que hemos de tener presente, ¿no? Bien, si es difícil hacer prospección, ¿en qué punto estamos, no? Estamos, por emplear una expresión muy típica de la dimensión de las relaciones internacionales, en un momento muro. ¿Cuál es el momento muro, no? En 1989, cuando cayó el muro de Berlín, estuve hace poco, bueno, en septiembre, por un tema profesional por allá y siempre es una delicia ir a la capital alemana, pero cuando cayó el muro de Berlín en el 89, hubo 6-7 meses en que la geopolítica y la dimensión diplomática a nivel mundial estuvo sin saber exactamente cómo y qué iba a emerger, ¿no? Recordad, cae el muro en el sentido literal del término, pero la República Democrática Alemana seguía existiendo, por supuesto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién iba a prever lo que luego llegó, ¿no? La perestroika, el fin de lo que llamábamos la Guerra Fría entendida de esa manera, la otanización de Europa, que no fue otra cosa que eso, la ampliación en el 2004 de 15 a los actuales 27 estados, ya no 28, ¿no? Tras la salida del Reino Unido. Hubo, por tanto, esos meses que se suelen llamar así, ¿no? El del momento muro, en cuanto a que no sabes exactamente por dónde va a acabar resolviéndose geopolíticamente cuestión, ¿no? Claro, y a eso se suma otra evidencia, ¿no? Y es lo que quería
comentaros en esta introducción para luego ir ya a aspectos concretos geopolíticos. Este año, el 2020, también hubiera sido un año de celebración, bueno, y creo que desgraciadamente va a ser un año que va a quedar en nuestras vidas como algo, bueno, pues que nos marca, ¿no? Un presente y un futuro, ¿no? Pero hubiera sido el año, es el año, de hecho, del 75 aniversario del 45, ¿no? 1945 representa en la geopolítica mundial el inicio del multilateralismo institucionalizado, el inicio de Naciones Unidas, el inicio, las convenciones de Ginebra, la elaboración de un diseño de derechos humanos a nivel mundial, la construcción de ese multilateralismo de la mano de Naciones Unidas con organizaciones como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud. Todo eso debiera de haber sido el motivo y el objeto de celebración en este año, ¿no? Y como dijo el presidente de Naciones Unidas en una única reunión, la única que ha hecho, y además de manera también telemática en su 75 aniversario, Antonio Guterres, aquí no estamos para celebrar, dijo, haciendo gala de la austeridad emocional portuguesa y de la responsabilidad. No estamos para celebrar, sino para remangarnos y ver por dónde empezar a trabajar y a tratar de evitar el caos geopolítico y a mostrar nuestra funcionalidad como Naciones Unidas, ¿no? Un discurso duro, realista, donde reconocía la impotencia, ¿no?, de la propia organización. Es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha dictado una sola resolución respecto a todo lo que representa la pandemia y de qué manera, de alguna forma, favorecer la cooperación, ¿no? ¿Qué supone esto que estoy comentando? Que Naciones Unidas, que queda tocada tras la pandemia, venía ya años atrás estando tocada incluso en su autoritas, ¿no?, y en su manera de funcionar y de actuar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. No solo cabe echarle la culpa a Trump y a su neoproteccionismo y a su autarquía y al American First, ¿no?, a la idea de América el primero y el único y el excluyente. Tiene mucho que ver, pero no tiene todo que ver. Hay más razones por las que estamos, y este sería el resumen de este comentario, estamos en un momento de extrema debilidad institucional a nivel multilateral, a nivel mundial. Afortunadamente no hay guerras, digamos, internacionalmente declaradas, las guerras ya no se declaran, emergen conflictos regionales, casi siempre por razones no ocultas, además, de índole geoestratégica y económica, cada vez de una manera más obscena y más clara. La injerencia de los estados responde a esas cuestiones y, por tanto, hay Naciones Unidas, bueno, pues puede ser cierto que no hay necesidad, digamos, de garantizar una paz a nivel mundial, afortunadamente, pero hay otros muchos ámbitos donde Naciones Unidas está como retranqueada, ¿no?, sin actividad, sin poderío, sin autoritas, ¿no? ¿Y qué sucede cuando una organización internacional como Naciones Unidas, que agrupa a 198 estados, no cumple las funciones para las que emergió? ¿Qué ocurre cuando no hay liderazgo, ¿no?, o cuando los que hay son liderazgos poco edificantes, ¿no? Y pensemos en dirigentes como el de Brasil o el de Rusia o el de Estados Unidos hasta el 20 de enero de este próximo 2021. Digo que cuando no hay liderazgo y además el que hay es pobre, por decirlo también eufemísticamente, es muy difícil que los estados colaboren o cooperen. Cuando no hay un liderazgo, normalmente se compite por ver quién llega antes, ¿no? Y ahí viene otra reflexión mirando al pasado, ¿no? Muchos de vosotros recordaréis la crisis del Canal de Suez en el año 56, ¿no? En esencia, esa crisis supuso el relevo en el papel de cierto liderazgo que a nivel mundial desempeñaba el Reino Unido. El Reino Unido, a partir de la crisis del Canal de Suez en el 56, perdió el protagonismo que tenía en las relaciones internacionales, comenzó a ceder ese testigo a Estados Unidos, y creo que este es un momento también que tiene cierto paralelismo, cierta analogía histórica, porque es evidente que aunque no hemos superado ya el momento de los liderazgos unidimensionales, una sola potencia, un solo Estado que domine el mundo, eso también se ha acabado definitivamente, y creo que Biden en su primer discurso con componente internacional así lo ha manifestado. Vimos en la necesidad de acuerdos compartidos y de liderazgos compartidos, vino a decir, me gustó mucho, pero es evidente, volviendo a la reflexión anterior, que Estados Unidos
hace mucho tiempo ya que perdió ese papel, digamos, de autoridad a nivel mundial, ¿no? No sé si va a ser China, que no tiene ningún interés en mostrar ese poderío así de una forma ostentosa, pero que de facto lo ejerce, entre otras cosas, ostentando gran parte de las divisas de terceros estados o adquiriendo literalmente propiedades en terceros estados. Por ejemplo, me decía hace poco el cónsul de Ecuador aquí en Euskadi, en Bilbao, Pablo Buitrón, que literalmente China está comprando tierras en Ecuador. ¿A cambio de qué? Pues de dar cobertura a la economía ecuatoriana, prestando, haciendo una labor de empréstito, una labor de préstamo, la misma que a nivel europeo, afortunadamente, luego hablaremos de ello, nos ha brindado las instituciones europeas a los estados, ¿no? Bajo una solidaridad inducida a su vez, porque de otro modo todos, también los grandes, nos hubiéramos ido al garete, ¿no? Como dijo Emma Bonino hace años, los estados europeos se dividen en los pequeños y en los que no saben lo pequeños que son, ¿no? Creo que es una buena afirmación porque Alemania o Polonia o Italia o España o Francia en términos demográficos, de PIB o de potencia dentro de Europa pueden creerse en el club de los grandes, pero un solo Estado es imposible, es incapaz de atender a los retos que representa y que supone esta pandemia y todo lo que se deriva de todo ello, ¿no? Y volviendo al punto anterior, la cuestión es, bueno, primero, ¿es China quien va a liderar el mundo en términos de lo que representa, que va a emerger tras la pandemia? No lo sé. Luego os haré un comentario muy interesante del último Consejo de la Unión Europea y lo que se dijo respecto a China. Y creo que merece la pena luego volver un paso y comentarlo, pero sinceramente no me siento autorizado ni tengo una bola de cristal para ver qué va a suceder, ¿no? Es muy evidente que, y esto es la cuarta o quinta reflexión que quería haceros, es muy evidente que el multilateralismo, es decir, que el conjunto de estados adoptemos unas medidas consensuadas para, antes fue garantizar la paz y una serie de principios y derechos humanos, ¿no? Ahora sería, partiendo de esa base y evidentemente no cediendo ni un milímetro en lo que afecta a todo ello, ser capaces de alumbrar un mundo más solidario, de menos desigualdad, más cohesionado, más interrelacionado, más interdependiente, menos autárquico, con menos frontera, entendido en ese sentido de encerrarse en sí mismo. Todo eso suena muy bien, pero la línea por la que va el mundo me parece que es exactamente la contraria, ¿no? Y por eso, como luego comentaré, Europa yo creo que emerge como un modelo geopolítico especialmente importante, porque supera, como en esa visión supranacional, supera la visión estrictamente estatal, ¿no? Y creo que eso tiene una gran o una enorme importancia en relación a todo lo que comentaremos, ¿no? Bien, esa sería la primera, digamos, reflexión en torno a en qué contexto llega y surge la pandemia, ¿no? Y os decía, por ir ahora analizando algunas de las cuestiones que os comentaba, en primer lugar, que el multilateralismo está de capa caída, ¿no? Es decir, que la oportunidad de consensuar entre el mayor número posible de estados una determinada política de salida a la crisis de la pandemia, por ejemplo, ¿no? O acordar consensos en torno a otra serie de cuestiones, está, no voy a decir que es ciencia ficción, pero está muy alejada de las prioridades de los gobiernos. ¿Esto es consecuencia de la pandemia? No, no es consecuencia de la pandemia. La pandemia lo ha agravado, pero el multilateralismo así entendido, os decía que lleva muchos años sin funcionar. ¿En qué sentido? Fijaros, ¿de qué manera se logra el multilateralismo entendido a la forma clásica? Alcanzando acuerdos entre los estados, convenios internacionales, tratados internacionales, por los que los estados ponemos en común una serie de principios, consensuamos un texto o tratado internacional y nos comprometemos con él, firmamos, ratificamos el tratado, que pasa a ser un compromiso internacional y derecho interno a su vez dentro de cada uno de los estados que lo aceptamos. Bien, ¿qué está sucediendo ya desde hace tiempo? El tratado internacional, el convenio internacional como instrumento, no funciona en un mundo tan acelerado como el nuestro. ¿En qué sentido? No funciona porque, en primer lugar, la media, fijaros, la media de tiempo para un tratado internacional está casi en 10 años.
Desde que un grupo de estados nos reunimos, sea en el marco de Naciones Unidas o no sé, de la Organización Marítima Internacional para elaborar un convenio para prevenir la contaminación marítima por hidrocarburos, en cualquier contexto, en la OIT para derechos sociales, desde que los estados con sus representantes comienzan sus negociaciones para preparar un tratado, hasta que este dé la luz, la media es casi 9 años. O sea, nos acercamos por poco a 10 años. ¿Qué sucede? 10 años de elaboración de un tratado que casi nace obsoleto, porque la razón o el objetivo o el contexto en el que nació hace esos 9 o casi 10 años y el que existe cuando el tratado se acaba aprobando no tienen casi nada que ver a la velocidad a la que discurre el mundo. También, en segundo lugar, otro motivo de disfuncionalidad de esos tratados es que para llegar a un consenso, ese número de estados, normalmente el texto del convenio es premeditadamente ambiguo, se regula con palabras o con compromisos no muy bien definidos, precisamente para que esa ambigüedad favorezca el consenso. Pero claro, eso priva de un sentido jurídico normativo claro y porque además la gran mayoría de convenios, no es el caso de Europa, para eso tenemos el Tribunal de Luxemburgo, no tenemos un tribunal internacional que interprete de manera armónica o homogeneizada las previsiones de ese tratado. ¿Cuál es, por tanto, el resultado? Los tratados tardan mucho, llegan tarde, responden a un tipo de diplomacia muy superada ya, la de este tipo de ambigüedad terminológica, y entonces esa herramienta se deja de lado. Ahora por la pandemia, no. Ya llevamos tiempo, si os fijáis, en que hemos pasado del multilateralismo a una regionalización del mundo y a una regionalización también de los acuerdos, que a su vez están siendo básicamente acuerdos comerciales. Y además acuerdos comerciales bilaterales, por ejemplo, Europa como tal, Europa, como Unión Europea, que tiene personalidad jurídica para ratificar tratados, tiene 76 tratados bilaterales con otros estados, los últimos con Vietnam y Camboya, para garantizar recíprocamente las inversiones de las empresas europeas allí y las de allí aquí. Bilateralidad, no se hace un convenio internacional. Y bilateralidad potenciada, el fracasado tratado TTPI, el Tratado Transatlántico entre Estados Unidos y Europa, o el que sí hemos llegado a firmar ya con Canadá, o el que China ha firmado con todo el área del Pacífico, de Asia-Pacífico, hace escasas 2 semanas. Se crean zonas de comercio para intentar promover la libre circulación de personas, de servicios, de mercancías, de capitales, pensando y previendo que de esa mejorará el PIB y la calidad de vida, por tanto, de los ciudadanos y de la ciudadanía de un lado y de otro, ¿no? Pero este tipo de tratado, que lo firman los tratados, lo firman los estados plenipotenciarios o la Unión Europea, en nuestro caso, sustituyéndonos a cada uno de los 27 estados, en realidad representan una segunda modalidad que ya emergía con fuerza antes de la pandemia y que ahora se comprueba que ha venido para quedarse, ¿no? La diplomacia comercial, ¿no? Es decir, que del derecho internacional público, es decir, el derecho que regulaba las relaciones entre estados, estamos pasando al derecho internacional privado. Una relación mixta, Estado-empresas, o directamente entre privados, ¿no? No sé, siempre pongo un ejemplo paradigmático, ¿no? Pero creo que es oportuno traerlo a colación ahora, que es el Canal de Panamá, ¿no? Y la extraordinaria obra de ingeniería que representa la ampliación del Canal de Panamá, que en su origen fue una cuestión de derecho internacional público, porque Estados Unidos se hizo con la propiedad de esa instalación y toda la logística, por lo que suponía geoestratégicamente. Luego ya hubo una retrocesión a Panamá, pero en la ampliación del canal, que es donde quería llegar, donde por cierto ha intervenido alguna empresa española, tanto en la dimensión de ingeniería como luego en algún conflicto derivado del incumplimiento de algunas obligaciones contractuales, pero eso es ahora lo de menos. Voy a que el resultado geopolítico y geoestratégico de la nueva ampliación del Canal de Panamá es el signo de los tiempos. ¿En qué sentido? Revoluciona todo lo que es el transporte a través marino, a través de contenedores, que es como se mueve el mundo, es como nos llega todo lo que llega del sudeste asiático, de China, a través de contenedores. Es la gran fórmula de desarrollo logístico de Amazon y de otro tipo de plataformas. Y esas rutas, las rutas navegables, las rutas
derivadas del nuevo canal de Panamá y la posibilidad de acortar las distancias de lo que es globalmente nuestro mundo, esas rutas no las han decidido los países o los estados en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas ni en el del Consejo de Seguridad, lo han decidido 4 o 5 consejos de administración de las 4 o 5 grandes empresas multinacionales del sector. Hay decisiones estratégicas que escapan, que huyen de los estados y pasan al campo de las corporaciones, ¿no? Lo mismo ocurre en esos grandes tratados bilaterales a los que me refería, en donde se construye un tipo de protección al inversor que huye de los tribunales nacionales y que se residencia en un tipo de tribunales arbitrales que incluso contemplan la posibilidad de que el derecho de los estados no se aplique, lo cual es una huida del derecho muy peligrosa, particularmente para la ciudadanía y los consumidores. Yo estoy por del libre comercio, de un libre comercio ordenado, pautado, pero no de la desregulación del comercio internacional. Creo que eso sería un tremendo error y sobre todo para Europa, que si algo tiene es un nivel de protección en el ámbito sanitario, en el ámbito de protección al consumidor, en el ámbito de cautelas respecto a lo que es la puesta en marcha de un producto que se comercialice. Es la zona del mundo más segura en términos de lo que es la puesta en marcha de un producto, de un servicio en el mercado, ¿no? Por eso se ha dicho, y se ha dicho con razón, que las vacunas residenciadas en Europa o las vacunas que quieran ser comercializadas en Europa son las más seguras del mundo. Y no es pura demagogia o populismo, es real. Requiere de una serie de protocolos de protección respecto a lo que representa esa fórmula, ¿no? Ahora resucitada en la importancia que tiene, por tanto una serie de corsés, una serie de exigencias que no existen en otros lugares del mundo y por lo tanto creo que es muy importante esta idea, ¿no? Junto a la que os comentaba, un pasito atrás, la idea de que del multilateralismo pasamos a una regionalización. De la misma manera, y esto tampoco ha sido solo la pandemia, o la pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso, que la tan cacareada y tantas veces abordada globalización empieza a comenzar a ser una relocalización. Luego os trataré de comentar en qué se traduce esto, ¿no? Pero es claro, otra vez, que la pandemia ha mostrado las carencias de una supuesta fortaleza inexpugnable de la globalización y ha enseñado lecciones. Y ha enseñado lecciones que ya se venían atisbando, pero que ahora, habiendo emergido, exigen decisiones inmediatas, ¿no? El gran problema para el gobernante a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel local, es que casi esta pandemia te está obligando, como se dice coloquialmente, a ponerte las zapatillas y correr al mismo tiempo, ¿no? Estás intentando buscar soluciones eficaces a la pandemia en términos sanitarios y, por tanto, de protección de la salud pública y a la vez, en esa dicotomía que a Jesús le gusta tanto, permíteme Jesús que lo diga así, que es muy importante, ¿no? Ese binomio entre economía y salud, ¿no? ¿Realmente hay que confrontar ese binomio o no? ¿No? Lo dejo, si queréis, para después y para poderlo comentar, ¿no? Pero si hasta ahora me seguís, el primer comentario global, la primera conclusión de todo lo dicho hasta ahora es, primero, la pandemia no va a provocar una discontinuidad histórica. Discontinuidad histórica la ha provocado, desgraciadamente, en muchas ocasiones una guerra, ¿no? No sé, la ex Yugoslavia y las repúblicas que surgieron de la misma y las lecciones que pudimos extraer de todo aquello, por citar una guerra en el corazón de Europa, ¿no? Que también tuvo gran dimensión geopolítica, ¿no? Habría que preguntar por qué Alemania y el Vaticano, dos grandes diplomacias a nivel mundial, reconocieron a Croacia precipitadamente cuando ya había un consenso para buscar un acuerdo internacional que evitara lo que luego llegó, ¿no? Y bueno, Croacia es mayoría cristiana, como Bosnia es mayoría musulmana, como Serbia mayoría ortodoxa, y ahí hubo intereses cruzados, aparte de luego desgraciadísimos componentes, ¿no? Pero la pandemia no es una discontinuidad histórica, aunque muchos gobernantes comenzaron empleando y todavía hoy recursos de lenguaje bélico, ¿no? O incluso, creo que no muy acertadamente, tuvimos varias semanas en el inicio de la primera fase de esta desgraciada pandemia a personas informadas
a las que respeto, faltaría más, por favor, tanto a ellas como al uniforme, pero que me parecían fuera de lugar en lo que es informar a la ciudadanía de una democracia sobre cómo atender a la pandemia, porque no creo que eso fuera un problema de orden militar o de orden público, ¿no? Y creo que hacía falta más bata científica y menos uniforme, dicho, por favor, respetuosamente, ¿no? Pero creo que en el fondo había un intento de mensaje de Estado protector, de liderazgo anclado en un componente bélico, ¿no? Siempre me acuerdo, y ahora con la muerte de Maradona, perdonar que meta esta cuestión futbolera, la guerra de las Malvinas, ¿no? En el 82, Galtieri y la lamentable y perniciosa dictadura de la Junta Militar Argentina, ¿no? Que miraron hacia arriba, vieron lo que Malvinas representaba como supuesto colonial y trajeron a los jóvenes argentinos a una guerra interesadamente, evocando los principios patrióticos, porque entendieron, entendedme ahora la expresión, inteligentemente, que detrás de una guerra los demás problemas ya no existen, ¿no? Y mandaron al matadero, desgraciadamente, a un número importantísimo, ¿no?, de jóvenes argentinos, pero durante semanas la gente olvidó la represión, la gente olvidó que vivían en una dictadura, la gente se unió en torno a la llamada de la dictadura militar a esa guerra, ¿no? Bueno, la pandemia no es una guerra y la pandemia no va a provocar una discontinuidad histórica radical, no va a cambiar el escenario de una forma, no va a dar la vuelta, digamos, ni a las relaciones internacionales ni a nuestro mundo, pero es evidente que tiene unas enormes repercusiones y que está, ya lo he comentado demasiadas veces, acelerando todavía mucho más el ritmo de los cambios y nos tenemos que dar cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, nuestros dirigentes se tienen que dar cuenta, nosotros como ciudadanía tenemos que ser conscientes de lo que ahora trataré de comentaros y es evidente que a nivel estratégico, empezando por las empresas y el resto de actores, llega un momento complejo desde ese punto de vista, ¿no? Bien, si lo que hasta ahora comentaba más o menos se puede quedar claro, ¿en qué modelos geopolíticos nos hemos ahora? Geopolítico emerge o puede emerger no en el nuevo mundo, ya hemos dicho que no va a ser una discontinuidad de ruptura, pero hacia dónde podemos avanzar, ¿no? Históricamente, esto nos lo dijo brillantemente Guruz Jáuregui, me acuerdo, en el año 83, en las aulas de la Facultad de Derecho, cuando el derecho constitucional era derecho político. Nos dijo que a lo largo de la historia ha habido tres modelos de dominación geopolítica del mundo, ¿no? El modelo romano, el modelo de imposición, digamos, militar, ¿no? A través de su impresionante poderío militar, dominaron, generaron un imperio en todo el mundo literalmente, y a través del imperio militar trasladaron y colonizaron su idea de ciudadanía, su concepto de ciudad, su derecho, el concepto del ordenamiento jurídico tal y como hoy lo entendemos, y el derecho europeo y el español es una muestra todavía hoy de ello en gran medida. Es decir, ese modelo de dominación se imponía por la fuerza y por la fuerza militar y tenía luego unas derivadas que era la de colonización, la de dominación geopolítica, ¿no? Hombre, en la época moderna esto vino representado por Bush padre e hijo, ¿no? En esa dinastía de apellido que, por cierto, Trump ha dejado de lado, ¿no? Si algo interesante ha podido tener su mandato es que no ha tenido ningún interés en mostrar un poderío militar desde ese ámbito, ¿no? Y creo que eso es un elemento que cabe subrayar, porque en esa etapa previa a lo que fue luego la llegada de Obama, pues cabe recordar lo que es Afganistán, lo que supuso Irak, ¿no? Que era imponer o pretender imponer dominio por el imperio militar y por el poderío militar, ¿no? Supongo que ese no es un modelo geopolítico deseable y que hemos de pensar en que quede retranqueado y de lado definitivamente, ¿no? El segundo modelo geopolítico a nivel histórico en el mundo es el modelo fenicio, ¿no? Lo que hoy representa el mundo asiático y que esa generación o el florecimiento de toda esa cultura fenicia, el florecimiento del comercio, dio como resultado una nueva forma de dominar el mundo. Los ingleses, lo hablábamos, me acuerdo el año pasado creo, han tenido poderío en el mundo cuando dominaron las vías navegables, por tanto el comercio, ¿no? Y esto hoy día viene representado por el sudeste asiático, que sale clarísimamente reforzado, al menos de momento, de todo lo derivado del caos geopolítico post-pandemia, ¿no? Y el tercer modelo geopolítico, en ese resumen
acelerado que os hago y de lo que nos planteaba Guruz Jauregui sería el modelo de los valores, ¿no? Un modelo anclado en la necesidad de entender que seguramente los valores helénicos fueron los valores de la democracia, los valores de poner el acento en la persona, los valores de poner el acento en la ética. Y ya sé que siempre el discurso es mucho más fácil que el hacer, ¿no? La clave es pasar del decir al hacer. ¿Quién puede representar ese modelo helénico hoy día en el mundo, ¿no? Pues yo creo que Europa estamos preparados para poder hacer, primero para nuestros 450 millones de europeos, que somos muchos, y segundo en la manera de actuar dentro del mundo, ¿no? Pero ahora trataré de comentarlo. Lo que merecería la pena analizar, y a lo mejor en el Reino Unido hay mucha gente que se lo está preguntando, es, bueno, Europa tenemos muchos problemas, muchas dificultades, mucha complejidad. Claro, mucha complejidad porque, entre otras cosas, porque nuestro precioso lema, unidos en la diversidad, es mucho más difícil de llevar a la práctica que el americano, que es disuelvo la diversidad en la unidad. Nació de una guerra, la guerra civil americana, y lo que hizo fue, como hizo, por cierto, la Revolución Francesa tan ensalzada, que tuvo valores muy positivos, pero otros yo creo no tantos, que es eliminar todo tipo de heterogeneidad. Y por lo tanto sacrificar el altar del republicanismo, la singularidad o la heterogeneidad, por tanto la riqueza cultural, lingüística, de costumbres en buena parte de su territorio. No sé si eso es bueno o malo. Yo creo que es mucho más edificante y también más difícil de construir porque supone un equilibrio complejo, el precioso lema europeo, unidos en la diversidad. Somos 27 muy distintos y sin embargo compartimos un proyecto. Cuando tú no haces eso, sino que disuelves las diferencias y las agrupas en la unidad, tarde o temprano llegan las tensiones. Y basta ver Estados Unidos en muchos ámbitos. Ya sé que no es tan fácil de simplificar, pero merece la pena tenerlo presente, ¿no? Voy luego de nuevo con Europa, pero comparemos Europa con todo nuestro déficit para preguntarnos si somos Europa una potencia emergente o decadente. Yo creo que emergente y no decadente. Y que como todo en la vida, si no la cuidamos, pues la echaremos de menos cuando la perdamos, ¿no? Y creo que hemos de cuidar nuestro sistema de protección social, nuestro modelo de organización social, ese que ahora echamos de menos también lo que es nuestro modo de relacionarnos, nuestro sistema de sanidad, nuestro sistema de educación. Hay que leer a Michael Sandel o a otros grandes pensadores americanos, ¿no? Que añoran desde el otro lado del Atlántico esa visión cívica respecto a todo ello, ¿no? Que en Estados Unidos el debate sea ya no si la fracasada reforma de Obama que tendía a universalizar la sanidad va a llegarse a la práctica o no, que eso ni Biden aspira a poderla poner en práctica, sino a ver si se puede acercar algo, ¿no? A todo ello, ¿no? Fijaros qué lejos estamos, ¿no? Entonces, el modelo del capitalismo voraz y egoísta americano estadounidense es el que queremos. El modelo de Rusia, iba a decir Unión Soviética porque Putin aspira a eso, es el modelo al que aspiramos. El modelo autoritarismo, partido único, ausencia de derechos humanos, campeón mundial de la pena de muerte de China, es el que queremos para nuestro sistema. El modelo brasileño de crecimiento en la última década de casi el 5 y 6% de PIB al año, para luego tener unas desigualdades sociales y una ausencia de cohesión brutal. ¿Ese es el modelo que queremos? O no sé, con toda la autocrítica que cabe hacer a Europa y la necesidad de mejorar, yo creo que me quedo con Europa, ¿no? Respecto a lo que suponen esos otros modelos que son un mal espejo, en mi opinión, a la hora de abordar o de contemplar, digamos, esa dimensión, ¿no? Y si en eso pudiéramos o no estar de acuerdo, ¿qué hace Europa dentro de esa dimensión geopolítica y cómo intenta emerger dentro de ese contexto, ¿no? Primero, ¿recordáis las primeras semanas brutales también emocionalmente, ¿no? Y cuando aquí todavía no nos había llegado lo que llegó en marzo y ya estaba en Italia, e Italia lanzó un SOS y pedía apoyo, pedía ayuda, pedía instrumentos médicos, pedía mascarillas, pedía respiradores, y se ha dicho, ¿no? Hubo una insolidaridad europea.
la realidad todavía no lo ha reconocido algo dijo Merkel en un discurso hace unos meses, pero muy suave o muy opacado, pero la realidad es que esa ausencia de solidaridad derivaba sencillamente de que no teníamos instrumentos para llevar a Italia. Previendo lo que nos iba a llegar y viendo la escasez de recursos que ya se intuía que podían llegar a ser ineficientes, pues no hubo capacidad de respuesta, ¿no? Y creo que esa lección de dependencia externa, no de Italia, de toda Europa, ha quedado ya en los genes de Europa, ¿no? Hace ahora 3 semanas, un Consejo Europeo al que no se le ha dado toda la difusión mediática, sorprendentemente, no sé por qué, me pregunto por qué, pero no encuentro una respuesta, no sé si la tendréis vosotros, pero un Consejo Europeo en el que hubo unanimidad, en lo que ahora os voy a comentar, se dijo, Europa tiene que adquirir un concepto nuevo, una autonomía estratégica. Autonomía estratégica significa, según lo que se acordó por los 27 jefes de Estado y primeros ministros de Estados de la Unión Europea, significa tener menos dependencia energética respecto de terceros, significa tener soberanía industrial, significa tener soberanía digital y significa sobre todo, y lo dijeron así, tener presente que a un lado y al otro, China por un lado y Estados Unidos, al menos la Estados Unidos de Trump en ese momento todavía, era anterior a las elecciones de noviembre, en ambos casos, dijo Europa, estamos ante 2 potencias mundiales que incumplen las normas. Y cuando alguien incumple las normas, no es un buen socio para asociarte con ellos. Así, literalmente. Nunca había verbalizado de una manera clara la idea de que, en primer lugar, no podemos, evidentemente, caminar en el mundo solos los europeos. No tenemos un mercado que sea suficiente para atender toda la capacidad productiva. Es decir, acabaríamos no teniendo fuelle o músculo suficiente para dar salida a todo lo producido, y es evidente que eso no es deseable ni un objetivo a buscar. No podemos ponerla empalizada en Europa, pero es evidente que tenemos muchísimo más por hacer en Europa de lo que hasta ahora hemos hecho, ¿no? Y esa idea de autonomía estratégica se traduce en, primero, adoptar medidas protectoras o defensivas de nuestro mercado frente a quienes incumplen la norma, y siempre hemos mirado acomplejadamente a China y a Estados Unidos en esta cuestión. Y, en segundo lugar, recuperar esta idea que os decía de independencia industrial y de independencia digital, ¿no? La capacidad de tener la cadena de suministro, todo el conjunto de lo que es la cadena de producción o de elaboración, ¿no? de bienes, de equipos, bien controlada y dominada, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, ¿no? Que es lo que quería un poco trasladaros y los pasos que se están tratando de dar, ¿no? Lo explico y igual estoy lanzando demasiadas ideas, igual inconexas, pero para intentar ver ese caos, cómo lo ordenamos y cómo se mezcla la economía, la política, permanentemente, ¿no? Desde ese ámbito, ¿no? Y también, por cierto, la salud, obviamente, en lo que afecta al vínculo industrial, como antes os señalaba, ¿no? Bien, este caos geopolítico del que os hablaba antes, entre otras cosas, ¿de dónde proviene? Fijaros, en el 2001, es decir, el año que viene, vamos, dentro de un mes, se cumplen 20 años. En 2001, China logró entrar en la Organización Mundial del Comercio, en la OMC. Llevaba 15 años negociando entrar o tratar de entrar en la OMC, lo logró, y lo logró a base de vendernos una realidad. En esto hay cierta analogía, y siento comparar China con el Reino Unido, pero tiene cierta realidad con las falsas o las falsedades o las falsas verdades vertidas en China. Yo vengo para democratizarme, vengo para homologarme con lo que son las grandes potencias del mundo, vengo en la intención de cumplir las normas que la OMC establece, voy a respetar los derechos humanos y además, claro, mi poderío, efectivamente es un poderío que puede asustar afuera, más o menos es lo que vino a decir, pero es que tengan ustedes en cuenta que esas normas limitarán
o corregirán esas disfunciones que se pudieran derivar de que teóricamente China invadiera los mercados del mundo con su capacidad de producción. No va a ser así, sino que además de eso, además de que esto no va a ser así, ustedes, el resto del mundo, se van a beneficiar del poderío chino en el sentido de que la demanda interior china va a calentar la economía mundial. Ustedes van a ser capaces de trabajar en elaborar productos o prestar servicios que van a poder prestarse y desarrollar o instalarse en China, y la demanda interior china va a generar un incremento del volumen del comercio y de la producción industrial a nivel mundial. Esa era la Arcadia feliz que dibujaba China en el 2001. Es la foto casi 20 años más tarde, que no cumple las normas de la OMC y que Trump, ¿qué dijo cuando llegó? Aplicó una máxima que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, que a mí no me gusta, pero que ha sido siempre la retorsión, un mecanismo diplomático eficaz. Si tú me declaras una guerra, yo te acabaré declarando otra, o la misma, pero te haré otro frente para... Si tú, vino a decir Trump, China juega con trampa, yo me voy a colocar a tu nivel. ¿Y cómo lo voy a hacer? Frenándote la entrada en mi mercado. ¿Cómo? A través de la imposición de aranceles. Si el acero chino, por ejemplo, cuesta por producción de tonelada menos que la tonelada producida en Estados Unidos y entra en el mercado estadounidense con ese menos 10 de precio, ¿cómo puedo corregir este desajuste? Pongo un arancel de 10 o de 11 o de 12 y equilibro la balanza para mis productores nacionales. Esa es la llamada guerra comercial, que teóricamente, y eso otra vez toco de oír, permitirme la expresión, no soy economista, me leo casi todo lo que se publica de economía política porque me encanta desde los orígenes de Samuelson, pero no soy ni muchísimo menos experto, pero todo el mundo apunta que la herencia que va a tener Biden ahora es la herencia que hubiera heredado Trump de haber continuado en el poder, que es que este tipo de medidas proteccionistas calientan la economía y dan por un circuito de 3-4 años buenos resultados interior y en el producto, en la producción y en la economía macro y micro o familiar, pero acaba empobreciendo esa propia economía, ¿no? Y la tercera cuestión que yo diría es, oiga, esta es la política que en el mundo ha de instalar. Como los partidos políticos cuando se les acusa de corrupción dicen es que el de enfrente también es corrupto. Oiga, no, le estoy preguntando si usted está dispuesto a funcionar con una ética institucional. No le estoy preguntando si usted queda absuelto diciendo que el de enfrente hace, porque eso es poco edificante filosofía y pedagogía política, ¿no? Hacia la ciudadanía, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? O sea, ¿Europa tiene que hacerlo mal porque China y Estados Unidos lo hagan mal? Entiendo que no. Y ese es también un planteamiento que creo quedó clara en esta cumbre europea, en la que se dijo es, bueno, lo que tenemos que hacer es, como mínimo, apoyarnos más entre nosotros, generar unas sinergias de funcionamiento interior en Europa mucho más potentes, ¿no? Y claro, todo el mundo mira a China y se pregunta ¿qué ha ocurrido, además de lo que os he dicho anteriormente? Pues ha ocurrido que las empresas, digamos, multinacionales o multilocalizadas y todas las empresas que, digamos, están en el concierto empresarial mundial, incluidas nuestras cooperativas, prácticamente todas han puesto su centro de producción o parte de sus centros de producción en China, ¿no? Es como que es la piedra de toque, ¿no? Si no estás allí, no eres del todo una empresa multinacional, ¿no? Y por supuesto que no hay por qué demonizar a China, ¿no? Pero la pregunta es, oiga, llega la pandemia, se quiebra la cadena de suministro porque no pueden llegar la distribución de piezas o el montaje de las mismas, y lo que entendíamos que era un mecano perfectamente ahormado, con piezas que encajaban perfectamente, con zonas de esa cadena de suministro de más valor y otras de menos valor. Las de menos valor las desplazamos allá, tenemos una mano de obra mucho más barata y el resultado final es un producto más competitivo. Estoy resumiendo mucho, pero eso era el modo de funcionar. Resulta que de repente ese afán de globalización y de ubicarlo allá deviene un problema. La virtud deviene
o en defecto o en problema, ¿no? Y esto, que ya lo veía venir antes de la pandemia Trump y había promovido unos apoyos, en este caso más por patriotismo comercial, a las empresas americanas o estadounidenses que, ubicadas en China, decidiesen relocalizarse en Estados Unidos. Y que ha empezado a hacer también ya, o lo ha empezado a hacer, algunos gobiernos dentro de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué está acelerando la pandemia en todo esto que os estoy comentando? Fijaros, primero, por desgracia, alguna crisis sistémica en ámbitos, el automovilístico, el aeronáutico, donde esa cadena de suministro está muy atomizada. Habría que preguntar dónde está España en esa cadena, dónde estamos como Euskadi en esa cadena y si peligra o no nuestra situación. De la misma manera que ya hay empresas vascas, me lo confirmaban hace poco, que están contemplando relocalizar aquí o al menos traer más cerca del sudeste asiático plantas instaladas allí y que forman parte de su cadena de suministro, ¿no? Esa idea de relocalización tiene a su vez otro planteamiento interesante. Fijaros lo que acaba de hacer Macron, el francés, en Francia. Ha dado 2 préstamos de miles de millones de euros, en total cerca de 12.000 millones de euros, creo que son 5.000 y 7.000 respectivamente. Solamente pongo este ejemplo a Renault y a Peugeot y Citroën, PSA, la fusión de estos 2 grandes gigantes automovilísticos franceses. A estas 2 empresas automovilísticas, de fabricantes de automóviles radicadas en Francia, y no ha hecho esto mismo a SEAT, que también es productor español europeo y tiene sede en Francia o tiene instalaciones en Francia, o a Volkswagen, los alemanes, que también lo tienen. Esa ayuda de Estado, esto no es lo que os voy a comentar, atentar a los principios de mercado. Macron ha dicho que estamos en un momento de exigencia de interés nacional y que en los momentos en que el orden público, el interés nacional, en los momentos complejos como este, esa idea de ayuda de Estado queda difuminada. ¿Y qué ha hecho? Fijaros, ha cogido con sus analistas a estos 2 grandes grupos automovilísticos y les ha dicho, oiga, ¿cómo tienen ustedes repartidos los centros de producción en el mundo? Resulta que ambos tenían, pues creo que eran 6 y 7 respectivamente, 6 y 7 centros de producción Renault en Francia y 7 centros de producción Peugeot y Citroën en Francia, y casi el doble en el mundo fuera de Francia. Y les dicen, oiga, este préstamo, ya veremos si luego se devuelve o no, tiene un sentido, que es, 1, relocalicen en el sentido de reinviertan esa tendencia, traigan el mayor volumen de producción a Francia. ¿Con qué objetivo? Un doble objetivo. La dimensión social, evitar paro nacional, y 2, esto también en la historia de la economía está absolutamente contrastado, ¿no? Cuando tú, preso de una crisis de tu sector global o de tu propia empresa, que es multilocalizada, te tienes que plantear el cierre de un centro de trabajo, siempre es más fácil cerrar ese centro si está fuera de tu lugar de cuore de negocio, de tu corazón de negocio. Es mucho más fácil cerrarlo fuera que cerrarlo aquí. ITP, con mayoría capital británico, no le cuesta demasiado cerrar la planta, entendedme la expresión, por favor, ¿no?, de Zamudio o de la margen izquierda. A los alemanes les cuesta menos cerrar la planta alemana o la planta viana que Bremen, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión social sencillamente y política es inferior cuando cierras un centro que está fuera de tu ámbito territorial. Y eso lo ha visto venir no solo Francia, pero Francia en primer lugar, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Neoproteccionismo? ¿Una reacción defensiva ante la pandemia? Bueno, lo que ha planteado es que, mira, mientras reinvento mi economía para intentar ser más competitivo, necesito dar cobertura social y tratar de evitar, pues eso, el colapso social que se puede producir si hubiera un gran porcentaje de despidos. Y entonces priorizo a los fabricantes franceses locales, les hago ver que relocalicen, es lo contrario a la globalización, relocalicen su producción, y además les hago ver que la pandemia ha mostrado la endeble estructura que se había gestado, porque puede quebrar
esa línea de suministro y por lo tanto quedarte sin capacidad de producción. Es decir, hay una especie de nueva realidad, ¿no?, diseñada desde ahí. Alemania, ¿cómo ha reaccionado ante toda la circunstancia? Ha cogido en el Ministerio de Economía y ha creado un ministerio dentro de ese ministerio que se llama 2030 y ha dicho, en 10 años tengo que ser consciente hoy de qué empresas alemanas van a estar aportando valor dentro de esa cadena, estando realmente al frente de lo que puede ser el mercado dentro de 10 años. Y ha definido, está a punto de rematar, qué sectores pueden estar dentro de ahí. Y ha dicho, las empresas de estos sectores son las que hay que potenciar, las que se quedan fuera hay que englobarlas en las que van a estar dentro de los sectores que van a producir valor. Vamos a intentar una transición de manera que aquellas empresas que no tienen futuro se reconviertan. Y ahora que se estaba negociando los presupuestos generales del Estado, la semana pasada escuchaba pues ayudas o subvenciones a empresas que tienen respetables, por supuesto, trabajadores y trabajadoras que nadie queremos que vayan al paro, pero que no tienen futuro y que lo que se está diciendo es alimentemos la continuidad de estas empresas y luego ya veremos lo que hacemos, ¿no? En España no está habiendo hasta el momento un planteamiento estratégico que atienda a esta realidad económica post-pandemia, ¿no? Que de alguna manera permita entender de qué manera hacer frente a esta nueva etapa en la que la globalización no desaparece, porque los mercados mundiales van a seguir existiendo, es evidente, pero esta redimensión territorialista o de territorialización de la economía que ya venía apreciándose, se venía comprobando que era algo que comenzaba a ver, entre otras cosas, porque China estaba comenzando a hacer competencia a casi todas las empresas que ya se habían instalado allá, porque han logrado obtener su propia tecnología y cada vez eran menos dependientes del exterior en lo que era el know-how, la expertise de cada una de las empresas, ¿no? Y llegada a esa tendencia, la pregunta es, ¿qué pinta en todo esto, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio? Entonces, la Unión Europea ha dicho, bueno, como están en un momento, si no de declive, si muy bajo de capacidad, vamos a intentar nosotros, como Europa, corregir en parte los desafíos, el caos que se puede generar si todo el mundo llegase a hacer este tipo de planteamiento, ¿no? Que no es un planteamiento solo de vuelta a la autarquía, pero que tiene algo de eso. Tiene algo de eso porque si os fijáis se está pensando en constreñir mi ámbito de actuación a un ámbito territorial más cercano. Y eso dentro de Europa puede tener, yo creo, un valor interesante en el sentido de incrementar lo que es nuestro PIB europeo como tal, ¿no? Bueno, es todo un contexto, tendría muchas más ideas, digamos, que poder trasladaros en torno a ello, ¿no? Pero la clave con la que me quedaría es que no hay un liderazgo a nivel mundial en este momento, que Europa, con lo que os apuntaba y algún otro dato que podría trasladaros, comienza a ser consciente de que su despertar tiene que ser superando la realidad de cada uno de los estados, que nos miremos menos al ombligo cada uno de los estados y europeicemos más nuestros planteamientos, la aportación económica que representa los fondos europeos derivados o vinculados a la pandemia, pues nos salva la economía, literalmente, ¿no? Que nadie está hablando ahora de la prima de riesgo, ¿no? Recordad la prima de riesgo en la anterior, que al final es lo que te cuesta endeudarte, y lo que me cuesta endeudarte es pues la inseguridad que yo provoco en quien me va a prestar según lo débil que sea mi economía. Cuanto más débil sea mi economía, más me va a costar endeudarme, más voy a tener que pagar, ¿no? Entonces, la fortaleza o la estabilidad nos llega de la suma, que de facto es una mancomunización de la deuda, e incluso, como algún dirigente europeo se ha atrevido a decir, la idea de que esta deuda en buena parte puede ser una deuda a fondo perdido, ¿no? Y realmente, bueno, ese es un escenario inédito en los 64 años de vida de Europa y la prueba evidente de que hay una legitimidad funcional del proyecto europeo, ¿no? Curiosamente, el Reino Unido que se va, ¿no? Y vamos a ver si se va ordenadamente o no, está intentando pactar
sectorialmente, lo están hacer ya en defensa, en algunos sectores como el digital o el de la industria sanitaria o el de la industria en el terreno del medicamento, está intentando que ciertos sectores estratégicos sigan ligados al proyecto europeo, ¿no? Lo está intentando también plantear en el terreno de las universidades. Ya ha logrado, y perdonar que termine con algo lamentable, porque se le da más importancia que a otras cosas, ¿no? Ya ha logrado que aunque se produce el Brexit, sus equipos sigan jugando la Champions League, la Liga Europea. Ha logrado que los nacionales europeos no ocupen plaza de extranjeros si son futbolistas dentro de Europa, dentro del Reino Unido. Es una cosa lamentable, ¿no? Pero para lo que interesa, cuando hay voluntad política, se negocia, ¿no? Para otros no. Pero bueno, eso sería y daría para otra charla, ¿no? Mi resumen es que la pandemia nos dibuja un mundo que alumbra muchas emergencias para el estado del bienestar, que requiere civismo fiscal, que requiere un planteamiento de los gobernantes menos de apelación a la épica, más de formulación de dudas y más de elaboración de estrategia. Y aquí, de momento, yo no lo termino de ver, ¿no? Frente a lo que otros estados ya al menos están intentando implantar, ¿no? Y la pandemia nos ha sacudido a todos los estados y a todas las economías y a la ciudadanía de todos los estados del mundo, pero probablemente la salida de la crisis económica y social de la pandemia sanitaria va a ser muy desigual. Y según cómo nos coloquemos en este nuevo escenario mundial, pues tendremos, ya no hablo en términos de ventaja o de desventaja, tendremos más posibilidades de intentar seguir siendo una sociedad cohesionada, que no deje atrás a nadie y que priorice determinadas realidades, ¿no? Yo creo que eso pasa por muchas cosas, pasa creo, solidaridad y esfuerzo de la función pública, pasa por una reordenación de las prioridades en las acciones de gobierno y seguramente también por una jerarquización de los destinos de las partidas presupuestarias donde la dimensión social cobre un protagonismo muy potente, ¿no? Eso es lo que quería comentaros. Son, jolín, menos 25 pasadas, menos 9 menos 20, perdonad que me he ido un poco más de lo que preveía y ahora estaría encantado de poder atender a vuestras sugerencias, preguntas, comentarios. Me encantaría teneros cerca para poder hacerlo. Si lo sentís al menos desde aquí, me daría por razonablemente satisfecho. Y veo a Jesús ahí en la ventanita de la cámara, que igual ha podido ir viendo o tiene ya cuestiones que podamos plantear. Nada más, gracias. Muchas gracias por todo lo que te has contado. Solo te quiero decir una sola cosa, y es que cuando yo soy un poco ingenuo, por lo visto, cuando Antonio Erkoreka el otro día nos habló sobre la gripe española bueno, y un poco lo que se parecía el COVID a ese tema, pues pensé en otra persona importante para que nos hablara con otra visión distinta. Entonces buscar, bueno, pues digo, pues un abogado, un economista. Bueno, entonces salió Juanjo, que era la persona más idónea. Y yo, claro, cuando hablaba de dicotomía, hablaba de dos cosas, que solamente era pues, la economía y la salud. Pero es que tú nos has dicho no una dicotomía, sino una multicomía, o como una palabra, perdonad por el palabra, porque veo que hay tropecientas mil cosas que se pueden unir o separar y es muy difícil establecer algo que tenga una solución sencilla. Me ha parecido a mí, vamos, por lo que nos has contado. Y luego ya me ha parecido que Rosa Martínez decía bajar las manos. No sé muy bien qué quiere decir que ha puesto aquí un mensaje. Entonces, si alguien, Rosa Martínez me oye, me gustaría que me dijera algo, que preguntara algo. No sé. Aquí veo que, bueno, Emiliano Nieto dice, la geopolítica se ha transformado en geopoder, geodominio o geocontrol. Pregunta. Eso me gustaría que Es muy contestaras tú, buena. ¿qué te parece? Gracias, Jesús. Es muy buena pregunta, ¿no, Emiliano? Porque la geopolítica no debía de ser, en mi opinión, dominio, ¿no? Si interpretáramos el mundo como una relación de pareja o una relación familiar,
una relación profesional dentro de una empresa o incluso una relación de cuadrilla, ¿no? Hoy día entendemos verticalmente ese tipo de relación. El objetivo es dominar, alcanzar el poder, cuando ni siquiera la independencia es un mito hoy día. La independencia de un Estado en el sentido de ser capaz de decidir sus designios dentro de un mundo tan interconectado es algo, pues eso, que queda para la épica, ¿no? Y un gobernante serio creo que debe de ser consciente de eso, ¿no? ¿A la hora de qué? A la hora de ser consciente primero de que buscar un liderazgo entendido como el dominio sobre el resto, o incluso sobre una determinada área de comercio, es para pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Al final hay un término que está acuñándose, Emiliano y el resto de compañeros y compañeras, sé que estáis, que es el de competitividad sostenible, que ya sé que parece un neologismo de estos que provoca escepticismo, ¿no? Pero a mí me encanta esa idea. Y además, de hecho, Europa de alguna manera la acuñó, porque ingenuamente en la década 2000-2010 dijimos que íbamos a ser la economía más competitiva. ¿Eso en qué se traduce? Que si los chinos hacían un buque a 15, nosotros lo íbamos a hacer a 10, para que al día siguiente aquellos lo hicieran a 9 y nosotros hubiéramos hecho jirones a nuestra malla social. Competitividad sostenible es un término para mí precioso, que significa que ser competitivo en el mundo no es dominar el mundo, es buscar el equilibrio dentro del mundo. Y esto no es buenismo para decir qué buenos somos todo el mundo, ¿no? Porque el mercado es una selva, pero es una selva donde si tú defiendes un modelo de relación en la empresa anclado en el respeto, en la persona, en formar parte de un proyecto compartido, porque creo que no hay puestos de trabajo indignos, hay salarios indignos, todos los puestos son importantes dentro de una empresa. Si tú defiendes eso, defiendes estos medioambientalmente sostenibles, explicas pedagógicamente que generas externalidades de riqueza social para la sociedad con los puestos de trabajo que generas, con los salarios que se pagan y los impuestos que se pagan a partir de ahí. Ese tipo de externalidades positivas harán que si hay un momento duro para esa empresa, haya ayuda y haya solidaridad dentro de ese ámbito, ¿no? Si tú vas a dominar por dominar, y creo que ese concepto de geopoder o geodominio o geocontrol es de otra época en el sentido de que aspirar a eso es perder ya desde el primer momento. Pero perder, ¿por qué? Todos los modelos que lo han intentado, mirad qué autoridades tienen a nivel mundial. ¿Qué autoridad tiene hoy? ¿Qué visión reputacional de China o de Estados Unidos en este momento? Pero incluso empresas que tratan de dominar el mercado de una manera brutal en el sentido de eliminar competidores, ¿no? Esa es la forma de actuar. Cuando yo veo, por ejemplo, entre nuestras 60.000 empresas en Euskadi, que la única casi manera que tenemos a veces de cooperar es una fusión por absorción. Me quito un competidor, lo absorbo y me quedo con él. O algo que desgraciadamente está ocurriendo últimamente, veo un grupo de equipo de trabajo de una empresa, no sé, en logística o en ingeniería muy bueno y lo ficho como si fueran otra vez futbolistas, les ofrezco 500 euros más al mes, descapitalizo humanamente al de enfrente y me quedo yo. Creo que tenemos que competir menos y cooperar más. Y eso es algo que es un verbo que nos cuesta y que a nivel mundial exactamente igual. ¿Cuántas veces habéis escuchado a un dirigente mundial dudar, decir que no lo tiene claro? Parece que eso es síntoma de debilidad y yo creo que es síntoma de credibilidad, porque dudar no es ser débil, dudar es decir que no tengo certezas, que voy a intentar hacerlo de buena fe y que por eso el procedimiento para tomar una decisión lo voy a hacer con transparencia. Y creo que la gente somos suficientemente maduros como para entender que si me lo expresa así, gana, creo yo, en credibilidad. Y sin embargo, el tipo de discurso que se instala es otro diferente. Y a nivel mundial también. Y eso creo que tiene los días contados, ¿no? Putin intenta ese tipo de geopolítica en su ámbito de actuación, la ex Unión Soviética. China lo utiliza feniciamente en su ámbito de actuación, pero ese tipo de liderazgos son liderazgos como los que se anclan en las tiranías, ¿no? Cuando tú tienes un jefe tirano o una jefa tirana que te impone la tiranía del miedo, un profesor o profesora que lo hace así,
¿qué está haciendo? Está descapitalizando su liderazgo. En cuanto decaiga esa situación, nadie va a ir detrás de él. Creo que eso es algo consustancial también al momento mundial que vivimos. Además, fijaros, la diplomacia portuguesa, país pequeño, inteligente, con gente humilde, culta en su conjunto, han tenido 8 años al frente de la Comisión Europea a Durão Barroso, tienen a Antonio Vitorino en el puesto número 2 de Naciones Unidas con nada más y nada menos que la Dirección de Migraciones, y tienen a Guterres como al frente y no alardean de ello, no se creen más líderes por ello, ¿no? Yo creo que esa idea, la de que la geopolítica no tiene que ser un mecanismo para alcanzar el dominio, sino para alcanzar el equilibrio dentro del mundo, ¿no? Es difícil y siempre es más fácil expresarlo que llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, Juanjo, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Hola, mira, soy Jorge y es que yo con esto del chat me armo un lío. Me ha encantado la conferencia, muchas gracias, igual que cuando dijiste lo del Brexit también. Y una pregunta que te iba a hacer. En la Unión Europea somos 27 países y resulta que hay dos, en este caso Polonia y Hungría, que interrumpen, dicen que no puede haber una financiación a Europa o a los países que estamos padeciendo esta pandemia. ¿Cómo es posible que dos países puedan contra 25 restante? Gracias por tu... Gracias. Gracias a ti, Jorge, por la intervención. Juan, te pregunta en el chat también sobre Europa, que ahora comentaré, pero esta pregunta que formulas es muy interesante para todos nosotros, ¿no? Precisamente un tema que además, mira, me había dejado en el tintero, que era que la pandemia también está afectando al intento de modificación de la gobernanza europea. La gobernanza europea sigue anclada en ciertos ámbitos, entre ellos en el presupuestario, en la regla, y también en las relaciones exteriores, en la regla de la unanimidad. Es decir, bueno, estas ayudas económicas que todos estamos esperando como el maná, no hubiera sido posible con el Reino Unido dentro, porque bastaría un solo Estado que dijera que no, y el Reino Unido iba a decir que no, para que se hubiera podido llevar adelante. En este momento, efectivamente, son dos, bastaría uno solo, porque la regla de oro es la de la unanimidad, y en realidad, tiempo, lo que están pidiendo es algo a cambio. Están haciendo un chantaje, permitidme la expresión un poco fuerte, porque son conscientes de que de ahí van a sacar algún beneficio, probablemente en términos de réditos interiores, porque ellos mismos son destinatarios de esos fondos, los necesitan como los demás. ¿A que no han dicho que se van de Europa, Jorge? ¿A que no han dicho que se van? No se van, porque si se van se quedan en el extrarradio, a descubierto y con el pleno invierno de la pandemia azotándoles, ¿no? No se van a ir ni van a decir que no a esos fondos, pero aprietan porque, por desgracia, el Tratado de Lisboa, tal y como está articulado, prevé la exigencia de unanimidad. Esa es una regla de gobernanza que se intenta evitar, se está tratando de hacer con cooperaciones reforzadas, pero ¿cuál es la trampa o la complejidad? Que para modificar una regla como esta también hace falta unanimidad. Entonces, es muy complicado y, entre tanto, estos dos estados van a sacar algún rédito interno. Creedme que no sé qué es lo que van a pedir a cambio, pero veréis cómo acaban levantando el pie de ese freno y aceptan que se haga más pronto que tarde. Yo creo que antes de final de año. Pero es triste, pero otra vez es el egoísmo estatal frente a la solidaridad intraeuropea, ¿no? Y ahí esa regla de gobernanza es poco funcional, porque, como vemos, genera siempre, antes lo fue Malta o Chipre, cuando tuvimos lo del Prestige y queríamos modificar las normas europeas para evitar nuevos naufragios tan costosos medioambientalmente como ese ejemplo, pues ellos, que tienen suculento negocio con los pabellones de conveniencia, se negaban a esa modificación normativa, y hasta que les dimos ventajas competitivas en otras materias no cedieron, ¿no? Por tanto, la razón es esta, no es una razón imputable a Europa como proyecto político, sino al egoísmo de los estados que, celosos unos de los demás, dijeron: resérvame el veto, el derecho de veto a cada uno de nosotros. Y ese tipo de gobernanza hay que cambiarlo, ¿no? Y es que ricasco. Joaquín, Jorge, gracias. Joaquín Urtiaga nos pregunta: ¿la relocalización europea significaría también proteccionismo arancelario?
Muy buena pregunta. Joaquín, adintra, hacia adentro de Europa no. Es decir, los estados entre nosotros es evidente que no. La idea es que los 450 millones de europeos tengamos libertad de circulación de personas, servicios, mercancías y capitales sin aranceles. Adintra, por tanto, internamente no. Adextra, hacia afuera. Europa lo viene haciendo. Europa maneja también la hipocresía diplomática. Cuando Europa va a la OMC y comprueba que hay productos, sobre todo productos del campo, que te pueden llegar de productores de países de lo que antes llamábamos el tercer mundo y que puede afectar a la producción local de algún país europeo, hemos actuado poniendo aranceles. Hay también mucha hipocresía. Trump ha estado con toda la justicia en el centro de muchas dianas y de muchas críticas y resulta una persona antipática, ¿no? Por muchos aspectos, pero no, un político no tiene que ser antipático o caer bien, tiene que hacer su trabajo profesionalmente, ¿no? Si además luego eso le granjea simpatías ciudadanas, si además tiene el lenguaje de la épica, fantástico, ¿no? Pero lo primero que tiene que ser es ser responsable, ¿no? Y muchas de las cosas que hemos reprochado a Trump, Europa las ha hecho también en ese campo. Nos hemos protegido hacia afuera, protegiendo nuestros mercados. Cuando decimos que el acero chino nos hace mucho daño aquí a las empresas siderúrgicas vascas, es verdad, pero nosotros también ponemos aranceles en ciertos componentes que nos interesa que lleguen a nuestro mercado a mayor coste como tal, ¿no? Por tanto, esa relocalización debiera de significar que seamos más fuertes internamente, pero creo que también debiera de suponer, lo comentaba así en abstracto durante la charla, ¿no? Que porque los de enfrente lo hagan mal, no lo hagamos nosotros también, ¿no? Me gusta pensar, porque esa idea del proteccionismo arancelario es una idea de otra época y donde la ciudadanía además nos dejamos llevar por los discursos fáciles de políticos, y hablo también de políticos vascos, que muchas veces han criticado esto que acabo de comentar, pero no dicen el proteccionismo que nosotros también hemos puesto en marcha en más de una ocasión. Así que, bueno, al menos internamente es claro que una potenciación del mercado interior es muy favorable para todos nosotros, porque ya hemos alcanzado además un nivel de estándares normativos, es decir, de elaboración de esos productos armonizado, y creo que es una forma de actuar interesante y que además eliminaría parte de nuestra dependencia exterior en muchos ámbitos. Imaginemos también, Joaquín y el resto de compañeros y compañeras, que tuviéramos una política energética clara en Europa. No la tenemos. Hay 27 políticas energéticas, ¿no? Diferentes, ¿no? Y eso pues es tan difícil de entender como la factura de Iberdrola o de otra compañía del sector. No tiene sentido que tengamos esa dependencia. O sea, basta pensar, ¿no? Lo que han puesto en marcha los ayuntamientos vascos hace mucho tiempo, ¿no? Oye, en lugar de comprar el Ayuntamiento de Vitoria a un proveedor un determinado, no sé, los folios para el ayuntamiento, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos un concurso público los 280 municipios vascos? La empresa que gana o las empresas que ganan suministran a toda la totalidad del municipio. Claro, para ese proveedor tener 260 clientes es muy beneficioso, más que a uno. Y los precios que obtenemos con unidad de compra son infinitamente más competitivos y mejores, ¿no? Pues en lo energético igual. Si elaboráramos un modelo energético compartido, creo que, además de que medioambientalmente también mejoraríamos, creo que sanearíamos gran parte de las economías domésticas, ¿no? Y ahí creo que también hace falta una nueva política europea, ¿no? Emiliano Nieto pregunta, Brexit, ¿cómo va a afectar a las empresas españolas, como por ejemplo IAG con capitales de ambas naciones? Vale, es también muy buena pregunta, Emiliano. A partir de ¿no? Las europeas o inglesas. En el ejemplo de IAG, si la mayoría del capital es europeo, es decir, español y cualquier otro de los 26 restantes estados de la Unión, esa empresa, si tiene
un centro decisional en Europa, aunque tenga un centro en Londres, si lo mantenga, si tiene un centro decisional en Europa, un lugar en Europa, un centro de producción, una sede en Europa y tiene mayoría de capital europeo, seguirá pudiendo funcionar en el mercado libre europeo como empresa europea. Si la mayoría de capital está en Reino Unido, en el sector financiero dejará de tener pasaporte financiero, en el sector del seguro dejará de tener pasaporte, que tendrá que llamar a la puerta del mercado europeo como si fuera una empresa de Estados Unidos, y eso tiene una enorme afección. El Brexit, sea con acuerdo o sin acuerdo, va a empobrecer la cuenta de resultados de las filiales, por ejemplo la de Iberdrola, en territorio británico, porque va a haber claramente aranceles que van a encarecer el coste de esos productos, porque la libra esterlina va a sufrir claramente la devaluación que no les va a... Nos daría para un monográfico analizar sector por sector la afección que va a tener. Creo que es mayor para las inglesas que para las europeas, hablando de empresas, pero es sin duda una distorsión también enorme para las empresas europeas, que al menos vamos a seguir teniendo nuestro mercado interior abierto, sin frontera alguna, cosa que no va a ocurrir para las empresas que sigan siendo estrictamente british, ¿no? E inglesas como tal. Bueno, pues yo creo que ya hemos estado mucho tiempo contigo. Quiero pensar que acertamos al contratarte, al decirte que vinieras, y además tú te mostraste muy colaborador y te muestras siempre, y te damos un buen fuerte aplauso y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y a vosotras, un placer. Un placer. Muchísimas gracias.